Como bien sabemos, el sistema se trata de prosperar y de dar oportunidad a las personas, pero creo que a veces es al revés. ¿Y qué creen? Definitivamente no me pagó. No te preocupes, yo entiendo que hay personas que son tan pobres, pero tan pobres, que lo único que tienen es dinero. Nuevamente soy yo, voy a hacer lo que yo quiero, gracias Dios por esta señal, ya no tengo nada que hacer aquí, es hora de regresar a casa. Y cuando ella me dijo que en 5 minutos grababa ese video, yo le dije, eso es algo que a mí me gustaría ver. Todas las personas que llegan a tener un poco de éxito deben ser un poco narcisistas hasta que trabajan otras partes de su ser y son más conscientes. Sin embargo, si quieres que seamos socios, como en algún momento ella me lo planteó, pues déjame proponer, déjame hacer, déjame impulsar. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? Estás viendo el podcast Politicians Like to Use con Tony Bax. ¿Qué tal, majestuosa humanidad? Sean bienvenidos nuevamente a esto que es Podcast con Tony Bax. Y bueno, vaya que ya teníamos un ratote de no subir nada por acá. A la fecha de grabación de este video, creo que han pasado unos 8, 9 meses. No sé la verdad concretamente cuánto tiempo ha pasado. Pero bueno, estamos de vuelta y ahora se me hizo interesante contarles algo que me pasó en este lapso de tiempo. Al querer volver al negocio, al querer volver a hacer el sistema, fue sin querer como llegué a esta situación y la verdad es que no salió para nada bien. Pues bueno, antes de comenzar con la historia, cabe mencionar que hace un par de días, a la fecha de grabación de este video, estuve fisgoneando por ahí en las páginas de Facebook, en el grupo del Sistema 358, y ya me había llegado por ahí el rumorcillo de que había un grupo en donde todos como que, no sé si decir, le tiraban a Sociomax o exponían las situaciones medio complicadas de Sociomax. Eso la verdad es que a mí se me hizo interesante porque aún hay muchas personas que siguen practicando el sistema de una mala manera y pues que siguen al final del día afectando a los que lo hacen de la mejor manera. Sin embargo, bueno, ya me daré ahí oportunidad para estar fisgoneando, repito, algunas publicaciones y quizás estar video reaccionando o investigar un poquito más a profundidad el porqué de estas publicaciones, ¿no? Como bien sabemos, el sistema se trata de prosperar y de dar oportunidad a las personas, pero creo que a veces es al revés. Y creo que esta anécdota va mucho de la mano y lo comento justo por eso. Las situaciones que pasé son justamente por malos líderes o por personas que entendieron un poco mal el sistema y que al final del día pues siguen por ahí dando de vueltas en la vida. Bueno, pues la historia comienza cuando después de estar trabajando un tiempo por mi cuenta, ya se me había hecho un tanto rutinaria la manera en que yo trabajaba con la mercancía que yo distribuyo. Entonces, bien o mal, pues perdí el feeling, perdí el interés. La verdad es que ya estaba un poco agobiado de tanto, pues seguir una rutina. Entonces yo pedía una señal a Dios, le decía, ¿sabes qué? Ayúdame, o sea, sácame de aquí, quiero hacer otra cosa. Tenía muchos emprendimientos en puerta, pero a ninguno le daba por el conformismo, vamos a decirlo de cierto modo, o por el que yo ya sabía cómo funcionaban mis finanzas si yo hacía pues el sistema de cierto modo y no tenía que esforzarme más, ¿sabes? Y eso me estaba calcomiendo, porque al final decía, bueno, ya lo tengo bajo control, no tengo que esforzarme mucho y listo. Pero era algo que ya no me estaba haciendo tan feliz. ¿Sí me explico? Y bueno, quiero exponértelo porque de ahí parte toda la anécdota que viene. Entonces, en busca de esta señal, yo le decía a Dios, mándame algo, ¿no? Mándame una señal, quiero que me des un zape, vaya, ¿sabes? Entonces, yo creo que fue tanta mi insistencia, pues de pedir una señal, de querer hacer algo diferente, que uno de esos días, estoy hablándote de septiembre, agosto más o menos, del 2025, me llega una llamada de un viejo amigo que me dice, oye, quiero ir a una ciudad del norte. Cabe mencionar que voy a alterar los nombres de las ciudades y de los personajes, obviamente para mantener su reputación. Digo, no soy tan malo. Y además, creo que pues cada quien tiene su proceso. Recuerden que siempre en una historia hay dos versiones y en una de ellas siempre uno es el malo. Pero bueno, continuando con la historia, esta persona me marca y me dice, ¿sabes qué? Tengo ganas de ir a un viaje de ventas a una ciudad del norte. ¿Cómo ves? ¿Me acompañas? ¿Qué sé yo? A mí la verdad se me hizo una idea súper genial porque pues yo ya estaba desesperado en mi rutina, agobiado, como te explico. Y esto para mí representaba como una salida, un escape.
Y cabe mencionar que un año antes de esta llamada, yo ya había ido a esa ciudad y la verdad es que me había ido muy bien. Entonces decidí tomarle la palabra y decir, bueno, dividimos gastos, me late, quiero ir, le entro. Cabe mencionar que esta ciudad queda a 7 horas de donde actualmente radico y bueno, para que valiera la pena era un tiempo pues un poco considerable, prolongado, 15 días, los que se estipularon para que valiera la pena el viaje. La verdad es que no me puedo quejar, esa ciudad siempre me ha tratado bien, siempre me ha ido bien y todo estaba conforme al plan. Tan bien nos fue que decidimos prolongar este viaje 5 días más. Esto nos daba un total de 20 días en esa ciudad y la verdad es que esto me benefició bastante porque aparte de nivelar todos los gastos corrientes que se tienen mes con mes, me había quedado con un ahorro. Y bueno, ya estando a unos días del regreso a nuestras casas, aparece Lucas. Vamos a ponerle Lucas a este personaje. Lucas fue una persona que había conocido un año antes en el viaje anterior, en donde también todo había sido fantástico y súper genial. Y bueno, para no entrar en tantos detalles acerca del viaje del año pasado, en donde básicamente Lucas, junto con otras personas, me habían invitado a volver al sistema y yo ya les había dicho que ya no, que yo estaba fuera, que yo ya no quería saber nada del negocio. Y bueno, este pequeño paréntesis, sin profundizar tanto, es importante, ya que Lucas, en este viaje, antes de regresarnos a nuestras casas, como menciono, me presenta a una señora llamada Sonia. Sonia es una señora que se dedica a los bienes raíces. Bien, ella en su fascinación por conocer el sistema o por implementarlo a lo que ella estaba haciendo, hizo un trato con Lucas. La verdad es que yo no estuve muy enterado acerca de eso, pero la idea es que Lucas le iba a compartir un poquito de las herramientas del sistema, unas juntas, algo así. La verdad no tengo ni idea de cuál era el trato. Pero bueno, lo relevante es que Sonia quería desarrollar su marca personal en redes sociales. Y pues yo más o menos tengo una noción o una idea de la producción audiovisual. La verdad es que no soy muy experto, pero al final pues lo que yo podía apoyarle, y esa fue la intención con la que Lucas me presentó a Sonia. Entonces yo dije, ok, conozco a Sonia durante estos días, bueno, yo me quedo, se prolonga un poco el viaje, platico con la persona que me había invitado. El chiste es que yo empiezo a trabajar con Sonia. Entonces bien emocionado y bien motivado llego una mañana con esta chica, esta señora, y le pregunto qué es lo que quiere, cuál es la proyección de lo que necesita, qué es lo que ocupa de mí, ¿no? Y me habla acerca de que ha tomado cursos con Jorge Serratos, de que ha hecho ciertas actividades y ciertas cosas, y que ha invertido en cursos y esto y el otro. Y entonces yo la veo muy entusiasmada y digo, wow, esta señora se ve que quiere, o se ve que sabe lo que quiere, ¿no? Entonces yo le dije, mira, te propongo esto, podemos hacer lo otro. Y al principio todo estaba bien, todo fue genial. En esos 5 días, durante las conversaciones con Sonia acerca de qué es lo que quería proyectar y cómo poder hacerlo, hicimos su eslogan, le dimos un giro a su imagen, hicimos ciertas cosillas que al final, ojo, no me considero el gran experto en cuanto a redes sociales, pero lo que yo podía atribuirle pues se lo daba con la finalidad de que me estaba pagando por ello, ¿no? Entonces hicimos un par de sesiones de coaching con ella para descubrir su eslogan, para descubrir el propósito de qué es lo que quería llegar o a dónde quería llegar con su audiencia. Y creo que hasta aquí y hasta cierto punto todo estaba genial. Ella estaba contenta con el resultado, ella estaba bien, le parecía lo que estábamos haciendo y considero que pues podíamos seguir trabajando bien. Habían transcurrido 3 días desde que yo estaba trabajando con Sonia y ella me habló de un evento que se llamaba Synergy Unlimited. Este evento era de Jorge Serratos, o es un evento que organiza, me parece, cada año Jorge Serratos, en donde van varios ponentes, varios empresarios, y la verdad eran personajes que yo seguía en redes sociales y me entusiasmaba pues la idea de que probablemente me invitara o me dijera algo acerca de ir a ese evento. Y pues como fue. La verdad es que me invitó, pero a su vez fue como una invitación pagada. Porque me pidió que llevara mi cámara, que llevara algunas de mis herramientas para poder hacer contenido para sus redes sociales. A lo cual yo dije, bueno, se me hace un trato justo, total, igual me está pagando por día. Y dije, perfecto, me late, vamos. Pero para esto, gran parte del equipo que quería llevar no lo tenía en la ciudad donde estaba radicando ella, lo tenía en mi casa. Entonces llegamos a un acuerdo en donde yo tenía que volver a mi casa por algunas herramientas
y volver a ir a la ciudad del norte para poder ir después al evento del Synergy que iba a ser en Guadalajara, que era totalmente, no lejos, pero sí en otra ciudad de la que te estoy hablando. Total, pues así fue. Llegamos a un acuerdo, transcurrieron los 5 días, todo bien con el pago para ese entonces. Yo vuelvo a mi casa, tomo las herramientas y me regreso. Esto te estoy hablando que fue en un lapso de una semana. Tuve una semana para volver a mi casa. Y cabe mencionar que desde mi casa seguí trabajando, cosa que actualmente y ahora que pues ya pasó tiempo, digo, rayos, no debí haber hecho. Pero bueno, más adelante te cuento por qué. Cuando vamos al evento del Synergy, esto es un evento súper genial. Yo súper emocionado porque quería ver a los ponentes, quería escuchar, quería nutrirme de información. Sabemos muy bien que en la comunidad o en el sistema 358, pues somos amantes de la información, aunque apliquemos poca a veces, pero siempre es bueno saber o estar nutrido todo el tiempo acerca de este tipo de situaciones. Entonces, escuchar a empresarios de verdad, como yo les llamo, y no a empresarios que forma el sistema, y no quiero ofender a nadie, pero hay algunos que la verdad es que no se comparan con los que son del mundo real. Bueno, pues comienza el evento del Synergy. Yo la verdad súper emocionado porque pensé que como era una invitación, iba a estar pues sentado escuchando a los ponentes, no sé, aprendiendo, llevé mi libreta y resulta que no fue como yo esperaba. Algo que se me estaba pasando es que Lucas también había ido a ese evento. Y había ido porque al consultarme Sonia si sería prudente llevarlo o no, yo le había contestado que sí. O yo le había dicho que sí porque, no sé, se me hacía como que nos podía ayudar en algo cuando no nos ayudó en nada. Y por cierto, después tuvieron ahí una disputa entre Sonia y Lucas y bueno, una cosa de locos. Pero bueno, a lo que vamos. El primer día fue genial. Los ponentes muy cerca, estábamos dentro de las primeras sillas de la zona VIP, gracias a los boletos que tenía ella. Yo todo el tiempo tomando fotos y video con la finalidad de retener la información porque pues si no me daba tiempo de anotarla, al menos iba a estar grabada, qué sé yo. La verdad es que estaba entusiasmado, no sabía si grabar, anotar, brincar. Fue un evento genial, seguramente tienen imágenes ahora. Y muy divertido, mucha información de calidad. El ambiente era súper genial. El momento en donde entra Jorge Serratos fue para mí, wow, es la adrenalina sentir y estar en ese evento. Bueno, transcurre todo el día del evento y resulta que llega la noche y cuando volvemos al hotel, Sonia está un poco molesta y me dice, oye, se supone que venías aquí a grabarme. Y yo, sí, pero no me dijiste cuándo. Y ella pensó que yo tenía que saber cuándo tenía que grabarla. Entonces, como todo buen líder, pues le dije, ok, a lo mejor fue un error de comunicación, a lo mejor no nos pusimos de acuerdo, tú dime cuándo quieres que te grabe y mañana pues nos sincronizamos mejor para los horarios de grabación, porque yo pensé que iban a ser lapsos de grabación. Sin embargo, pues bueno, tratamos de limar ese malentendido, esa molestia por parte de Sonia, y entonces ese día pues estuve todo el día con el estabilizador atrás de Sonia, de aquí para allá, tratando de cachar tomas. Obviamente, bueno, no sé si los que se dedican a producción audiovisual y me están viendo, saben que es un poco difícil cachar la toma o hacer que una toma sea buena porque todo el tiempo estás de espaldas y las veces que vas hacia el frente, pues ella ya se volteó. O, vamos, es un poco complejo, ¿no? Y tampoco puedes estar invadiendo el espacio de la persona porque no se siente como tal del todo libre, ¿saben? Ojo, y cabe mencionar, y hago aquí la aclaración, que yo no era el experto grabando a personas en la calle. Yo era bueno haciendo podcast y poniendo sets y la producción audiovisual y el audio y las cámaras, pero bueno, al final del día este detalle es importante porque no quiero que se me pase por aquí, porque no quiero pasarlo por alto. Continuó el segundo día. Sí, hicimos varias tomas interesantes, grabamos un par de entrevistas para su canal, todo bien, creo que para mí fue bastante fructífero el resultado del contenido que teníamos. Cabe mencionar aquí también que desde que habíamos salido de la ciudad, es decir, antes de llegar al evento del Synergy, había puesto en marcha el plan videoblog. Se trataba de grabarla a ella en momentos especiales o en momentos
random, como sea, con la finalidad de hacer un blog del cómo llegaba de su ciudad hacia Guadalajara al evento, ¿no? Entonces esto para mí pues era algo que con lo que estaba familiarizado, grabar videoblogs, porque lo he hecho pues en otras partes y con otras personas. Entonces teníamos un poquito de experiencia con eso. Por eso es que les menciono que es un poco difícil estar obteniendo la toma perfecta o la toma funcional cuando no hay una escaleta escrita, cuando no hay un dashboard de lo que se va a hacer. En fin, ya teniendo estas tomas, yo en automático estaba procesando el cómo engancharlas, en cómo hacer una buena adaptación en la edición para que quedara un videoblog concreto. Básicamente era utilizar el contenido o hacerlo simplemente funcional. Se acabó el Synergy Unlimited, fue todo un éxito. La verdad es que no lo disfruté tanto los últimos 2 días. Estuve atrás de ella todo el tiempo con la cámara, todo el tiempo cachando esos momentos que les menciono. Al final pude tomarme fotos con algunos personajes y cruzar un par de palabras con ellos que la verdad fueron de bastante utilidad. Hoy, por ejemplo, estoy usando algunas herramientas y algunos consejos que estos personajes me dieron. La verdad es que para mí fue revelador. No es que me dé por bien servido, simplemente que fue parte de mi pago muy personal acerca bueno, yo lo veo así, acerca de lo que había hecho. Y ahora les voy a poner en contexto del por qué lo menciono así. Termina el evento y resulta que a Sonia la invitan a un desayuno al día siguiente. Desayuno al que pues tenía que ir porque yo tenía que estar con la cámara grabando esos momentos o tomando fotos, puesto que ya estaba en Guadalajara, ¿no? Fuimos a este desayuno, nos vimos con unas personas que tengo entendido fueron la primera generación de un evento que tiene Jorge también, que se llama Mastermind. Entonces, estas personas que invierten cierta cantidad de dinero para poder estudiar con Jorge, estar de cerca con él y, bueno, desarrollar un par de habilidades que él obviamente enseña para que estas personas puedan seguir desarrollando su marca personal. Llegamos al desayuno, yo me dispongo a empezar a grabar, saco el estabilizador, pongo la cámara y empiezo a grabar pues los momentos en donde ella está platicando, en donde la gente llega. Bueno, y aquí viene lo mejor que me pudo pasar en ese desayuno. Conocí a un sujeto llamado Rui Machalele. Este cuate me cuenta todo lo que tuvo que pasar para poder llegar a Nayo Escobar, para poder hacer que Nayo Escobar lo entrevistara. Tuvo que pasar una serie de cosas y luego reforzó bastante mi fe cuando le empezaron a suceder ciertas cosas misteriosas y milagrosas dentro del evento del Synergy. Después les contaré eso en otra historia. Pero bueno, grabé una historia con él, por cierto. Aquí se las dejo. ¿Qué tal? Estamos aquí con Rui. Una gran bendición le acaba de suceder en la vida. La historia de él con Nayo es buenísima. Seguramente va a tener mucho que contarnos, mucho que regalarnos en el futuro. Síganlo. Tiene un gran don. Y esta historia la grabamos justo después de que me contó todo lo que me contó, que vuelvo a repetir, es una historia impresionante y me reforzó bastante mi fe. Y todo esto lo menciono porque si recuerdas al principio de la historia te dije que yo le había pedido una señal a Dios. Y bueno, creo que tal vez Rui fue la puerta que abrió el inicio realmente de todo el aprendizaje que me iba a dejar toda esta anécdota que te estoy contando. Bueno, pues en medio de toda esa charla nos interrumpe el hijo de Sonia, ya que me menciona que en la parte de arriba de donde estábamos en aquel restaurante había un como museo de tequila, un museo, pues sí, de tequila artesanal, a donde me invita para subir a grabar un poco, igual y podría servir para parte del blog o contenido de Sonia, y yo invito a Rui para que no se quede solo. Aquí viene otra cosa impactante. Cuando vamos subiendo las escaleras, Rui se encuentra con un haitiano. Estaba pasando por una situación un poco complicada. Rui me pide por favor que le ayude a grabar un video para darle unas palabras de aliento. Vamos, gran sujeto, repito. Y wow, o sea, quedamos como impactados él y yo porque decíamos que si no hubiésemos subido, no hubiésemos conocido a este sujeto y quizás Rui no le pudo haber o no le hubiera podido ayudar, ¿saben? Entonces, bueno, vamos, pasaron este cuate de veras que si no lo siguen, síganlo, igual como lo mencioné en la historia, porque trae un angelote que qué barbaridad. Pero bueno, pasando y regresando a la historia, cuando nosotros estamos haciendo todo ese recorrido, Sonia ya está en la parte de abajo del restaurante buscándome, que porque quería fotos, que la siguiera grabando y todo ello, y ya estaba molesta. Yo la verdad me sentí un poco incómodo al ver su rostro porque era como de incomodidad y yo así como de, no sé, me empecé a sentir como atado, no sé si me explico, era como Dobby
Hola, soy Tony Bax camarógrafo. Coloco mi calcetín aquí. Y ahora, a grabar. Pero bueno, al final del día bajé, grabé, tomé fotos y todo ello y terminamos el desayuno. Como era de esperarse, al finalizar el desayuno, al finalizar el evento o esta reunión, ella me llama la atención diciéndome, oye, pero si se supone que tú venías aquí a grabarme, se supone que tú tienes que estar pendiente y todo ello. Y yo como de, ok, me va a pagar. Cabe mencionar que ya habíamos llegado a un acuerdo en donde me iba a pagar por semana cierta cantidad y pues yo tenía que quedarme calladito y obedecer. Entonces yo me sentí empleado en ese momento. Entonces yo dije, ok, no pasa nada, está bien, me merezco el regaño, no pasa nada, está bien, estaré más atento. Cabe mencionar que para mí era completamente diferente porque nunca he estado acostumbrado a ese tipo de situaciones, pero bueno, era algo que me gustaba, ¿saben? Me gustaba estar atrás de la cámara, estar cachando momentos. Por lo tanto, no le presté tanta atención a eso hasta ese punto o hasta ese entonces. Al día siguiente, después del desayuno, tenía otra comida. Esta comida era con un grupo de personas que por respeto a la comunidad o por respeto al club, no voy a mencionar el nombre porque algo que te puedo decir es que a mí me impresionó o me impactó la parte donde Sonia me comentaba que para pertenecer a ese club tenías que pagar una cantidad de dinero pues para solo pertenecer. Te hacían exámenes psicométricos, psicológicos. Vamos, no voy a meterme en tanto conflicto, repito, por respeto, digo, al final del día me imagino que como este club hay muchos, pero básicamente la conclusión a la que llegamos o que lo conversamos, inclusive ella y yo, decía, claro, no es bueno tener a un loco con dinero dentro de un grupo de personas que también tienen dinero. Y yo estaba ahí, sin pagar. Yo estaba ahí con la cámara, grabándola a ella. El restaurante a donde fuimos, que también era un restaurante, un lugar muy bonito, les habían preparado un show de situaciones prehispánicas. El restaurante, por cierto, se llama Prehispanic. Aprovechamos el lugar para grabar algunos reels y llegó un punto en donde pues todos se sentaron a comer o estaban sentados en una mesa y yo me senté a comer. Entonces yo estaba ahí en medio de estos empresarios de la élite para mí y yo digo, wow, ¿no? ¿Qué estoy haciendo aquí? No sé dueños de quién habrán sido. Conocí por ahí algunos personajes que sí sé quiénes son, pero vuelvo a repetir, por respeto no voy a mencionar. Resulta que después de que estuvimos en esa reunión, no recuerdo si saliendo de ese lugar nos regresamos a la ciudad donde radica Sonia o nos fuimos al otro día. La verdad es que no recuerdo, pero el chiste es que me hizo un comentario que fue como mi primer red flag acerca de todo lo que iba a venir a continuación y no fue más que, lo voy a decir textualmente, veníamos en la camioneta y ella me dice, oye, no sé cómo decirte esto, pero mis conocidos, mis amigos, las personas con las que estábamos me recomendaron algo y le digo, ¿qué? Me dice, no quiero decírtelo así como tal, le digo, solo suéltalo, no pasa nada, yo agarro la onda. Me dice, pues es que me dijeron que no estaba bien visto que tú te sentaras en la misma mesa que nosotros. Y yo dije, ay, no inventes, ¿eso qué? O sea, no pasa nada, dímelo así como va, no tengo ningún problema. Pero por dentro yo dije, me pegó en el ego, ¿saben? Me pegó en el ego porque yo dije, ay, como servidumbre, así como de, tú solo eres del staff. Y yo dije, ok, pues sí, ¿no? Al final del día era mi papel en ese lugar. Y vaya que me hacía falta verlo o analizarlo de esta manera, ¿no? Porque al final dentro del sistema, acuérdense que tenemos un ego bien inflado y creemos que estamos en la puntita de la cadena alimenticia. Y cuando llegas a percibir o se dan este tipo de oportunidades como la que me sucedió a mí, de ver que en realidad el dinero que nosotros generamos dentro del negocio no es nada comparado con otros, dices, ok, sí, yo solamente soy el staff. Vamos, digo, al final del día me quedó clara la parte de su comentario y le dije, mira, no te preocupes, no pasa nada, yo entiendo. En ese momento quizás porque me ofendí o porque me quise defender, parte de mi reacción natural fue, no te preocupes, yo entiendo que hay personas que son tan pobres, pero tan pobres, que lo único que tienen es dinero. Esa fue mi respuesta. Bueno, pues resulta que después de esa conversación llegamos a la ciudad donde vivía Sonia. No me puedo quejar, la verdad es que tampoco me puse muy exigente. Me dio hospedaje en su casa, un cuarto que cubría con lo que yo necesitaba, que era una cama para descansar,
puesto que estaba muy entusiasmado por empezar ya a trabajar en todo el contenido que habíamos grabado en Guadalajara y darle continuidad a lo que había dejado inconcluso por ir a lo del evento, que era básicamente hacer un embudo de ventas para su marca personal, para que pudiera vender un libro que había escrito y que también había sido parte de la publicación o lo había promocionado en el evento del Synergy. Entonces yo tenía varias cosas pendientes, pero bueno, ahí es donde comienza el verdadero declive de nuestra relación laboral y bueno, de todo, puesto que cuando transcurren los días y yo me quedo ahí en su casa y vamos a la oficina o a su oficina, y esto transcurrió, básicamente lo hice como 15 o 20 días, 15 o 20 días más o menos, estuve trabajando con ella, y cada propuesta que yo le hacía, cada situación que yo mencionaba que podía hacer para mejorar, ella no lo veía como bien, o no sé si tenía otro concepto en la cabeza, pero básicamente no le parecía nada de lo que yo le proponía. Entonces yo decía, ¿sabes? Pues platiquemos, dialoguemos, veamos cuál es el punto en medio entre mi observador y el tuyo para poder hacer algo pues más majestuoso. Pero creo que ella no comprendía porque considero que no sabía ni lo que quería. Ya después vi, ¿no?, que no sabía lo que quería. Cabe mencionar que pasaron muchas cosas chistosas, bueno, a mi juicio, chistosas, porque cuando yo estaba trabajando en la landing page, por ejemplo, que es lo que les menciono, lo del embudo de ventas, cosa que aprendí gracias a un curso que me había dado ella, que cabe mencionar que estaba atrasado, ya tenía bastante tiempo de atraso. Entonces, obviamente, ya con esa base, pues yo me puse a investigar por mi cuenta para actualizarme en cuanto a la información que estaba proporcionada en ese curso. Gracias a ello es que pude más o menos descifrar el rompecabezas que teníamos que armar y pude, sacar adelante el proyecto. Llegó un punto en donde yo le pedí un video que era necesario para este embudo de venta. Era un video de proyección, básicamente un speech de más o menos 5 minutos, 8 minutos, que teníamos que subir para hacer la propaganda de los cursos o de las situaciones que ella tenía en mente para vender. Video que nunca me llegó y que ella aseguraba que podía grabar en 5 minutos, así súper rápido y listo, que yo me enfocara en lo que tenía que hacer y que ella en el momento en que quisiera grabar me daba ese video en 5 minutos y no pasaba nada. Seguramente no tenía ni idea de lo que decía. Y bueno, esto es algo chistoso porque ustedes no están para saberlo ni yo para contárselos, pero justo este video que estoy grabando ahora, que me gustaría mostrarles toda la parafernalia que tengo aquí enfrente de mí, me ha tomado pero un infierno de tiempo grabarlo, que por algún error, que porque la cámara, que porque esto, que porque la luz. Y cuando ella me dijo que en 5 minutos grababa ese video, yo le dije, eso es algo que a mí me gustaría ver. Entonces ella, como es una persona muy orgullosa, y que al final del día, ¿saben? Me dio muchas red flags de cosas que pasan dentro del negocio, o a lo mejor estoy loco yo, traumado, como tú quieras, pero hago mucha referencia a la gente. Yo ya sabía más o menos cómo era ella y sabía que era un poco complicado que nos lleváramos bien porque hasta cierto punto éramos iguales. Solamente que la diferencia entre ella y yo es que a mí ya me daba igual lo que pasara o dejara de pasar porque sabía que no tenía todo bajo mi control o no podía tenerlo todo bajo mi control. Le di sus tiempos para que ella me diera lo que ella consideraba que era necesario para que yo siguiera trabajando. ¿Me explico? Sabiendo cómo era, yo dije, no lo va a hacer, pero quiero ver hasta dónde va a llegar, ¿no? Entonces este tipo de cosas para mí eran graciosas porque he tratado y he lidiado con un montón de personas similares, tanto a mi persona, a mi cuadrante del temperamento, vamos a llamarlo, como también he lidiado con muchas personas alineadas a su cuadrante de temperamento, vamos. Entonces para mí era algo como, pues chistoso, porque sabía que tarde o temprano iba a toparse ella sola con la pared. Total, así pasó el tiempo. Para ella obviamente esto no era gracioso, ella era como estresante todo el tiempo y llegó un punto en donde yo también me estresé porque dije, oye, es que no sabes ni lo que quieres, o sea, no se lo dije, pero lo pensaba. No sabe ni lo que quiere hacer muchas cosas, no hace nada y no me da el material que necesito. Y al final dije, ok, llegaba con un color, mejor cámbialo. Llegaba con otra sugerencia, esto no.
llegaba con un escenario diferente, mejor le agregamos acá. Entonces dije, ¿sabes qué? ¿Para qué me quieres aquí? O sea, lo estás haciendo tú sola, ¿no? En fin, Sonia. Recuerdo que una ocasión estaba tan estresado que platiqué con un amigo que estaba dentro de esa ciudad, en donde yo le decía, ¿qué necesidad tengo, no? Y ya no sabía realmente si sí tenía esa necesidad, porque acuérdense que al principio de la historia yo estaba pidiendo una señal. Y para mí esto había sido una señal, esto había sido algo diferente a lo que venía haciendo. Entonces yo le decía a este cuate, ¿qué necesidad tengo? Y él me decía, no, pues sí tienes necesidad, porque si ya no quieres seguir haciendo esto, tienes la necesidad. Y fue por él que la verdad, donde quiera que tú sabes quién eres, gracias por ese consejo, pero al final del día, bueno, fue grata la lección. Él me hizo hasta cierto punto aguantarme los panchos de Sonia y continuar, porque si no hubiese sido por eso, yo me hubiera ido desde el primer momento en que no me pareció algo, porque también venimos de un lugar en donde no nos gusta que nos digan lo que hay que hacer. Sin embargo, yo dije, ok, voy a aguantar, tengo que aguantar. Y miren que vaya que aguanté bastante, hasta que definitivamente uno no tiene que confundir entre la paciencia y la tolerancia. Fui demasiado paciente, pero ya no podía seguir tolerando el trato que me daba Sonia. Y fue aquí en donde se complicó la situación. Recuerdo que una ocasión estaba grabando ella el video que tanto le había pedido y le puse toda la parafernalia, le puse un monitor, le puse ciertas cosas y empezaba a grabar y yo notaba que lo estaba haciendo muy rápido, estaba hablando muy rápido y le dije, oye, bájale dos niveles, habla más despacio. Y entonces empezó a hablar más despacio de lo normal y le dije, oye, ahora estás hablando muy despacio, súbele un poco, habla un poco más rápido. Hasta que yo creo que estaba de malas, ya tenía bastante tiempo intentándolo, cabe mencionar, y me dijo, ¿sabes qué? Vete para allá y no me molestes. Y yo dije, ¿qué? Perfecto. Tomé mis respectivas cosas y me aparté. La verdad es que después ya no supe si lo hizo. Me imagino que no, porque nunca me lo entregó. Y en ese momento yo sí me molesté y dije, ¿sabes qué? Hasta aquí, no puedo más. Le dije, mira Sonia, si tú quieres que yo no haga nada, no pasa nada. Al final del día tú me estás pagando. Y si me vas a pagar por no estorbarte, a todo dar. A mí me pagas por tiempo, no por lo que haga. Al final del día, así es un empleado, ¿no? Entonces yo me metí en ese papel de empleado, cosa que a lo mejor a ella no le parecía, porque yo le decía, mira, si tú quieres que yo sea un empleado, gracias, esta conversación vino gracias a todo lo que yo había hecho o a las propuestas que había hecho, que todo el tiempo eran como rechazo. No me gusta esto, no hagas esto, no el otro, no, ¿verdad? Entonces yo dije, ¿sabes qué? Si quieres que yo sea un empleado, acato lo que tú me digas. Sin embargo, si quieres que seamos socios, como en algún momento ella me lo planteó, pues déjame proponer, déjame hacer, déjame impulsar. Creo que no entendía, repito, no sabía lo que quería o no tenía claro el concepto y me imagino que por los temperamentos también chocamos, porque ella quería tener todo el control todo el tiempo y yo dije, esto no va a funcionar. Desde el principio lo supe, pero al final del día para mí era una experiencia más. Total, pasó, le pedí mi dinero, le pedí que me pagara porque yo necesitaba dinero. Cabe mencionar que llevábamos 15 días o 20 días más o menos trabajando con ella. Y bueno, como en aquel momento yo no tenía ni equipo ni otra entrada, sabemos muy bien que para los que trabajamos en ventas, un día sin vender es un día sin comer. Entonces yo había sacrificado parte de mi tiempo por dedicarle al proyecto de Sonia y saber que a mí me iba a remunerar semanalmente con una cantidad que bien o mal cubría mis necesidades. Sin embargo, no fue así. Al cabo de esta conversación y de esta disputa que tuvimos, yo le pido mi dinero. Cabe mencionar que para ese entonces yo tenía que dar un pago y tú sabes que cuando vienen los pagos, lo primero que tienes que hacer es te desesperas por darlo, ¿no? Entonces yo le pido mi dinero y Sonia me dice que me iba a pagar si nada de lo que yo estaba haciendo servía. Si el contenido que habíamos grabado tampoco servía, porque se lo había dado a su editor y su editor no sabía ni qué hacer. Y dije, ¿cómo es posible que un editor no sepa qué hacer? Quizás no va a saber qué hacer y por echarle la mano, porque él no estuvo ahí. Pero obviamente, viendo el B-roll de todo lo que se va llevando, será lógico que se podía hacer algo con ese contenido. Cosa que ya no me permitió editar porque me estaba poniendo a hacer otras cosas que al final del día ni una ni otra. Después de esta charla intensa le dije, mira, yo lo único que necesito es mi dinero. Obviamente ya como
el roce era muy fuerte, habíamos quedado que pues ya cada quien era mejor por su lado, por su cuenta y todo ello. Obviamente ella, al ver que yo ya estaba como reaccionando de una manera diferente al cómo me conoció al principio, porque ya estaba al borde de mi tolerancia, pues ella decide correrme, decide decirme que mejor me regrese a mi casa, que yo tengo que estar con mi familia, y como queriéndome dar en el ego, o como queriendo hacer estas técnicas del sistema de, si no puedes, vete, ¿no? Sabiendo que, bueno, obviamente ella no sabía que ya estábamos curados de espanto. Al final yo le dije, está bien, no pasa nada, pero págame. Entonces, vamos, llegó el momento en donde ella no me quiso pagar, pero me había dicho que me iba a depositar esa noche, porque al día siguiente tenía que volver a ir a Guadalajara. No vamos a entrar en tantos detalles y la verdad es que debo admitir que estoy omitiendo bastantes, pero es más de lo mismo, más peleas tontas y sin sentido, más orgullo, más ego de su parte y cosas así. Al final del día, una persona muy narcisista, yo creo que todo, como decía mi buen amigo Harbison, todas las personas que llegan a tener un poco de éxito deben ser un poco narcisistas hasta que trabajan otras partes de su ser y entonces empiezan a reflexionar acerca de la vida y son más conscientes. Yo siento que va a llegar a esa etapa con Sonia en algún momento y va a tener más éxito, o va a tener un éxito real y duradero. Pero bueno, mientras tanto, llega una parte de la conversación en donde yo digo, está bien, solo dime una cosa, ¿me vas a pagar sí o no? A lo que ella me responde que sí, pero no ahora, porque no tenía el dinero. Y yo decía, ¿cómo es posible que no tenga el dinero? Yo creo que sí lo tenía. Bueno, la verdad es que a estas alturas ya no sé, pero la verdad lo dudo. Pero vamos a hacer de cuenta que sí tenía el dinero y que al final del día, por su capricho, no me quería pagar. En aquel momento yo me sentí bastante frustrado porque necesitaba realmente ese dinero, necesitaba hacer un pago. Y vamos, al final del día yo ya había trabajado por ese dinero, ¿no? Total que llegó el punto en donde yo le dije, ok, dime cuándo me vas a pagar, pero lo único que necesito es mi dinero. Ella me dijo que al día siguiente iba a hacer todo lo posible por depositarme, porque se iba a ir a Guadalajara y ocupaba dinero y no sé qué. Y entonces yo me quedé como, está bien, no pasa nada. Y al día siguiente, queridos amigos que están visualizando este video, yo creo que muchos de ustedes han pasado esa desesperación de meterte a tu banca para ver si ya hay dinero en tu cuenta, porque tienes que hacer un pago. Y no recuerdo cuántas veces habré checado mi banca para saber si el pago ya me había hecho el depósito. ¿Y qué creen? Definitivamente no me pagó. ¿Cómo es posible que un ser majestuoso había caído tan bajo? Recuerdo que ese día sus hijos hicieron un fiestononón, llevaron banda, no sé si aprovecharon porque ella no estaba o es algo que recurrentemente hacían. La verdad, en el tiempo que yo estuve había sido la primera vez. Y bueno, no sé, estaba yo ahí encerrado en mi cuarto, en un cuarto de 2x4, esperando el pago, con poco dinero en mi bolsillo. Recuerdo que tenía 70 pesos. Aquí viene un detalle importante. Había salido al Oxxo con esos 70 pesos para cenar porque no tenía absolutamente nada de dinero. Y repito, tenía mucho tiempo sin trabajar o ya no había salido a campo, ¿vamos? Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Total, así finalizó el día con mi leche de chocolate. Obviamente ese día estaba destrozado, estaba devastado, porque dije, ¿qué rayos hago aquí? A la mañana siguiente ya no pude más y huí. Le hablé a Lucas y le dije, ¿sabes qué? Tengo esta situación, pasó esto, platiqué con Sonia ayer y nada más no vi nada, entonces no pretendo estar más tiempo aquí. Yo necesito hacer esos pagos, necesito recuperar todo el tiempo que perdí aquí. Por favor, ven por mí. Y Lucas fue a mi salvación. Lucas fue el héroe que no sabía que iba a ser el siguiente villano. Pero bueno, eso se los voy a contar en el siguiente capítulo. Para cerrar este capítulo, muchachos, salgo de la casa de Sonia y tengo esa sensación de libertad otra vez de decir, ¡ay! Nuevamente soy yo, voy a hacer lo que yo quiero, gracias Dios por esta señal, ya no tengo nada que hacer aquí, es hora de regresar a casa. Cuando regreso con Lucas, Lucas va por mí en su carro y me lleva a su oficina. Cabe mencionar que Lucas estaba practicando el sistema y estaba haciendo portabilidades con Byte. Entonces Lucas
le cuento toda la historia, todo lo que habíamos pasado, todo, que bueno, parte de lo que no supo porque recuerden que Lucas estuvo con nosotros en el evento del Synergy. Entonces al contarle todo esto ya me regaña, me dice que le debía haber cobrado antes, que no sé qué. Le dije, no manches, pues si tú me la presentaste. Total, de camino a la oficina de Lucas me escribe el esposo de Sonia diciéndome que qué había pasado, que por qué me había ido. A lo que le respondí, sabes, agradezco mucho todo, pero creo que es un tema que tengo que platicar con Sonia. No tengo nada en contra tuya. Que tengas mucho éxito. Un abrazo y gracias. La verdad, el esposo de Sonia a todo dar. Es un sujeto súper genial. Total, llegamos a la oficina de Lucas y entra una llamada de Sonia. La verdad no la contesté al primer momento. Vuelve a insistir y le respondo. No, hombre. ¿Cómo es posible? ¿Por qué te fuiste? Que no sé qué, que no sé cuándo. Discutimos un poco más duro. Ella me amenaza, me dice que no le costaría nada mandarme a golpear, cosas de ese tipo. Y yo dije, ¿qué rayos, no? O sea, ya está, terminé amenazado y bueno, en fin. Cuando yo le cuento todo esto a Lucas, Lucas me invita a trabajar en su oficina con portabilidades, a lo que yo le respondo, ¿sabes qué? No, estoy mal, o sea, Sonia me dejó mal, necesito recuperar dinero, necesito empezar a moverme en lo que yo sé hacer. Y sabía muy bien que una semana para mí bastaba para poder nivelar el barco de toda la tragedia de 20 días que me había dejado Sonia. A lo que Lucas me dice, ¿sabes qué? Va a venir Rigoberto, ¿ok? Y Rigoberto, pues era el dueño, bueno, más bien es el dueño de la organización donde trabaja Lucas. Entonces yo le dije, ajá, y luego dice, no, pues Rigoberto te quiere conocer, quiere platicar contigo, y pues en una de esas se puede hacer algo, ¿no? Yo la verdad estaba desesperado y dije, ¿y crees que me pueda prestar dinero? A lo que Lucas me dijo, probablemente, puedes mencionarle. Y le digo, oye, pues si me haces el paro con eso, para mí súper genial, yo me pongo a trabajar y lo recupero y todo listo, ¿no? Total, Lucas me convence de quedarme y de esperar a Rigoberto. Y en el siguiente capítulo te cuento cómo Sonia solamente fue el calentamiento de lo que se venía con Lucas al tratar de trabajar con él y al volver al sistema después de 4 años de estar fuera de él. Pero eso te lo cuento en la siguiente historia. Allá nos vemos. En un mundo lleno de dudas y de no, un hombre se levantó, no temía el dolor, con la fuerza de un rinoceronte no miró a